¿Qué tal, amigo? Espero que se encuentre excelente. Un saludo para todos los suscriptores. Lo que pasa, tengo comentarios. Yo siempre te voy a responder. Bueno, compañero, ayer miré y había que... Yo andaba mirando siempre, todos los días así. Y anoche cayó... ayer me cayó la super actualización de... Una tremenda actualización de Dea Frontier. Y justamente lo pude actualizar a la noche y como parece que era bastante pesada la actualización, me tardó un montón en descargar la actualización. Así que me pude meter solamente un poco para ver los cambios. Pero bueno, ahora vamos a mirar la actualización. Bueno, primero un saludo muy especial a Padilloso, que en el anterior video de él aparecía al final del video, no sé por qué, con eso de car y todo eso, así que un saludo para él. Y yo sí comparto la misma filosofía de él. Cada uno puede jugar como se le dé la gana, cuando quiera, como quiera, y nadie te tiene que decir cómo tenés que jugar. Vos tenés que jugar a tu manera y eso es lo que te trata, porque es un juego. Todos se olvidan que es un maldito juego y que es para disfrutar, no para pelear ni nada de esas cosas. Hay que jugar y cada uno lo juega como se le canta, con las armas que quiera, la ropa que quiera, y chao, punto. Bueno, vamos a la actualización, compañero. Acá tenemos, dice, ve, capítulo 1, por fin publicada, dice. Se ha lanzado el capítulo 1 que dice del nivel 1 al 40. Sumérgete en la nueva historia, acertijo, nueva misión y consigue nuevos objetos, dice. Y después aparte dice que según la super actualización, dice, se han agregado unos nuevos puntos de interés. Dice. Después dice, te esperan un gran número de nuevas misiones. Dice, ahora está disponible una nueva subclase de rifle desbloqueable, dice. Se ha introducido el kit de reparación de armadura, ese famoso kit que vos entrabas ahí al vendedor, poner el coso ese de los kits estaba vacío. Bueno, ahora tiene que haber para comprar ahí, o capaz que se pueda lootear. Vos lo puedes vender o te lo queda para vos y reparar tu armadura. Capaz que puede tener un uso o varios usos, no sé. Dice, nuevo tutorial para jugadores nuevos. Y bueno, esto de la actualización. Y después lo que tiene es que te ponen acá que dice que dice que van a agregar más cosas en el futuro. Por ejemplo, nuevas armas básicas de nivel 60 para las que ya existen. Y dice nuevos zombies regulares y otros enemigos, nuevo modo hardcore. Y se va a lanzar más adelante el capítulo 2 de la historia, que abarca de niveles 40 hasta 60. Dice pulido y correcciones de errores, y que supuestamente todo el mapa va a estar en 60 ya. Por fin va a estar en 60. Y así que te agregaron acá un montón de cosas. Y bueno, la actualización, super actualización esta, lo que tiene, compañero, que bueno, prometen un montón de cosas que van a venir y todo eso, que está bueno. Y por ejemplo, el único cambio que yo vi de acá en el tema de ¿cómo se llama esto? El tema del mapa. A ver, espera que se me trabó acá. Vamos acá, compañero. Bueno, en el mapa van a aparecer esta casita que se llama Residencia Bailey, y si vos vas ahí está lleno de jefes de eso de nivel 1, que vos lo podés, hay un jefe por cada habitación, hay uno en el pasillo, uno en cada pieza, así que tenés para lootear para el nivel el bajo una bestialidad. Y en la pieza del jefe hay como 6 jefes, así hay como 6 looteos. Lo que sí, que ahí yo no encontré nada raro, o capaz que ahí después, como yo terminé de actualizar y me metí todo así nomás. Pero por donde esa casita es la que miré así nomás, que maté todo y no había nada para agarrar. Lo que sí yo empecé fue por acá. Tomé todas las misiones y me decía visitar la tienda, la casa esa que se llamaba Copper Martini. Esa Copper Martini está acá, que va a estar alumbrado así tipo como en dorado también, que está acá. A mí me marca en verde porque yo ya había tomado la misión. Ahí dentro de ese Copper Martini, ahí es donde empieza. Acá por Haverbrook también hay un coso que dice algo de edificio del consejo, algo así, no sé qué, que está cerrado también.
Ahí en ese Copper Martini vos vas a entrar y vas a tener dos NPCs que están acá. Una chica y este. Acá hay otro más. Acá abajo hay otra puerta más. Y acá arriba hay otro más que está este. Este es el que es más importante. Vos primero tenés que hablar con todo. Y después cuando vos hablas con este, con el que tiene el sombrero este, ahí. Una vez que vos hablas con este, recién ahí todos los personajes se desbloquea y te empiezan a dar misiones. Por ejemplo, a ver, vamos a pasar acá, que se pasó. Te empiezan a dar, por ejemplo, esta misión que dice y se consigue una bandolera improvisada, dice. Esta bandolera improvisada se consigue en la mesa de crafteo, en la mesa de trabajo. Necesitas dos piezas de chatarra y te compras la bandolera, vení y la entregás. Después tenés que dice mata jefes, que te pide matar a 3 jefes, cualquier jefe, no pasa nada. Y después tenés en otra pieza estos dos, este que te va a pedir que investigues departamento, que dice, o apartamentos, y esta que te pide, que te dice acá, ve, consigue whisky, una botella de whisky, vos lo entregás y ya está. Y este de los apartamentos, cada vez que vos le entregás, después de que vos le entregás, te van a dar otras misiones más. Por ejemplo, ve, acá está lo que yo te decía de los apartamentos, eso. Y después, por ejemplo, hay una pieza a la izquierda que este es el que te dice consigue algunas especias, dice. Ese yo no lo hice y no hice tampoco lo que dice investigar apartamentos. Yo hice lo de los primeros 2 NPC que están en el apenas entras a Copper Martini, y uno más el que decía dar el whisky. Y después me saltaron otras misiones más que decía completa un desafío. Yo fui y completé una zona púrpura, que es un desafío, y después otra decía viaja a este coso que dice joyeros no sé cuánto, que está al lado de Copper Martini, y ahí tenías que buscar un anillo y nada más. Y la que te daba el wiki te decía matar a 10 niños zombies, 10 niños infectados. Eso. Yo entregué a los 3 y a los 3 esas 3 misiones entregué, listo, ya se quedaron sin darme más misiones y me dieron unas piezas únicas. Me dieron una zapatilla, un pantalón y un arma que decía Bulldog, decía, que es un rifle, que todas esas cosas están en nivel 5, son únicas. Y después ahí sí, cuando vos hablas con el jefe ese que tiene el sombrero, te dice que puedes buscar más pistas en la tienda saqueada, que dice tienda saqueada, que está en Alvandar Park. Esa tienda saqueada no está alumbrada en el mapa, así que la tenés que buscar así a dedo, con el ratón, buscarla así, está casi arriba del todo, y dice tienda saqueada. Cuando vos te dirigís ahí en la tienda saqueada vas a encontrar a la izquierda, creo que es, una puertita, o a la derecha, al fondo del todo, una puertita que hay en el piso, hay tirada una mochila. Y cuando vos agarrás, ahí se escucha el ruido como que terminaste la misión, y te dan una nota, y en esa nota vos la tenés que leer, y para seguir con las pistas y seguir investigando te dice necesitas ir a Residencia Mason, dice. Y esa Residencia Mason yo no la pude encontrar en el mapa y no sé dónde está. No sé si tengo que volver y hablar con el NPC, pero como era tan tarde, yo agarré y ya corté ahí porque ya era re tarde para mí, ya tenía que salir el juego. Así que hasta ahí es donde yo averigüé, hasta que dice que tengo que seguir con las pistas de esa Residencia Mason y nada más, compañero. Así que supuestamente después ahí ya faltaría poco y no sé qué más. Y después por ahí capaz que subo un video completo con toda la historia, o no sé, voy a ver. Ahora tengo que terminar de hacer eso. Y bueno, como era tan tarde tuve que dejarlo. Así que ahí te lo dejo, compañero, una tremenda actualización que dice que va a traer de todo. Que trajo esto, que se desbloquearon un montón de cosas.
y que más adelante van a traer mapa nivel 60, armas, nuevos punto de interés que le llaman eso, y nuevas cosas. Hay que ver ahora lo del key reparación y todas esas cosas. Así que te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.